didáctica, no tienen pedagogía. Le hablan a los chiquilines que yo no puedo repetir las palabras que he escuchado trabajando como psicólogo al costado de las canchas. Pero, idiota, tarado, estás dormido, y de ahí lo que se les pueda ocurrir porque se le pasó la pelota por al lado. No somos docentes, nos tienen que hacer docentes, no es cualquiera un entrenador y menos de niños. Y es la cosa que nadie se fija. Y encuentren algún docente, porque el maestro Tavares, que es el único que tiene el título de maestro, tampoco ejerció demasiado, prácticamente nada. Es decir, en el resto no hay. Hay excepciones, estamos de acuerdo, pero no son las cosas que más se presta atención. Vamos a ver otro, que es muy parecido. Mirá la cara que tenés. Si seguís con esa actitud te van a pasar por encima hoy en la cancha. Esto es una niña. Mirá, esta es la final del campeonato. A ver si te entra un poquito en la cabeza. La final. Y si uno pones todo para ganar, entonces sí vas a tener motivos para tener esa cara de amarga. Dale, dale, anda a bajar. Y cambia esa cara. Como sé que no nos van a dar los tiempos y me voy a quedar muy corto, voy a irme echando alguna cosa importante que yo les dije que íbamos a tratar de ver que las neurociencias tienen que trabajar mucho más en todo, no solo en el deporte. La pregunta es motivador esto? Porque el tipo lo que está haciendo es motivándola, supuestamente. No es motivador. ¿Ustedes saben lo que dice la ciencia, la estadística de la ciencia para motivar a alguien, a cualquiera, a un trabajador, desde un obrero a un ingeniero? La relación, cuando tenemos la comunicación que tiene que haber, es una crítica por 4 elogios. Y diría al revés, primero 4 elogios para después una crítica. Todas las motivaciones que nosotros vamos a ver en esto desmotivan. Y lo hacemos sin darnos cuenta porque queremos motivar. La idea es motivar. Y para que una persona sea creativa, vieron que ahora está de onda ser creativo, tomamos a los creativos, solos a los creativos. Para que alguien pueda desarrollar la creatividad dentro de lo que sea, de una empresa y en el fútbol, en el deporte, que sí habrá que ser creativo. En el momento hay que inventar cosas. Necesitamos 8 elogios por una crítica. Estoy hablando de estadística pura, de experimentos hechos en Estados Unidos en empresas monstruosas tipo Microsoft, donde hay... Porque, ¿dónde está el creativo? Entonces lo tenemos que ayudar. Y yo lo pensaba ver con otras ilustraciones, pero no nos va a dar para llegar, pero no quiero olvidarme, porque es muy importante. Es la base. Cuando nos llevan a nosotros para dar una charla motivadora, en una charla, nosotros lo motivamos y la persona sale motivada a la esquina, pero después llega y sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Hay que hacer el clic, hay que hacer el cambio, hay que entender que tengo que creer que puedo cambiar. ¿Es importante creer que puedo cambiar? ¿Qué dicen? ¿No? Ella que sabe. ¿Es importante creer? ¿Yo tengo que creer que puedo cambiar? Pero está convencido yo que puedo cambiar, si no, no puedo transmitir eso. Entonces tengo que creer que puedo cambiar y tengo que convencerme de que puedo cambiar, porque puedo cambiar. Porque a nosotros nos dicen, este ya no cambia más. Me voy a adelantar más todavía en lo que es la charla. Nuestro cerebro caduca a los 20... ¿Cuánto era? Antes era 29 años la juventud, después ya pasábamos a ser adultos. Ahora los adolescentes van hasta los 50 y después no sé cómo sigue la cosa. Pero digan, realmente, nuestro cerebro después de los 29 años, ¿qué nos decían a nosotros? Bueno, decían que no había más, que no se reproducían las neuronas. No se reproducían las neuronas, no había neurogénesis, no había plasticidad neuronal. Entonces, claro, prácticamente te enterrabas, te tenías que morir. Hoy descubrimos que cerebros de 90 años de edad, personas, pueden, si quieren, aprender un idioma nuevo y lo pueden aprender perfectamente bien. El cerebro no deja de aprender, lo que dejamos de usarlo. ¿Y el cerebro qué necesita? Entrenamiento. Tenemos que entrenarlo, tenemos que usarlo. Si no lo usamos, ¿no? Se va a morir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto usamos del cerebro? ¿Cuánto es el porcentaje de cerebro que usamos? Todo lo leímos en los libros. ¿Eh? Antes se decía el 10%. Se decía el 10%. Yo nací estudiando con el 10%. Tanto medicina como psicología, siempre el 10%. En los posgrados también el 10%. ¿Cuánto usamos del cerebro? A ver, tienen cifras.
Porque la idea es que nos vayamos con alguna cosa novedosa, muy nueva, porque las cosas viejas es repasar. ¿Cuánto usamos? Sí, ya vi. Usamos todo el cerebro, es mentira que no lo usamos, el cerebro lo usamos todo. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Que usamos solo el 2% a la vez. Nosotros podemos activar nuestro sistema, nuestras neuronas, solo el 2% a la vez. ¿Por qué? Porque es un sistema eléctrico, para entenderlo más fácil. Si yo lo sobrecargo, ¿qué le pasa? Acá, si yo pongo muchas bombitas y prendo muchas cosas, la llave general hace ¡pac! Se me va a bajar. Nosotros usamos el 2%, lo que quiere decir que cuando yo estoy entrenando un deporte, tengo activado determinados centros y determinadas partes del cerebro que para hacer otra cosa voy a tener que apagar algunas de esas para poder prender las otras. Puedo usar todo el cerebro. Se usa todo el cerebro. Hoy lo podemos probar. Entonces fíjense en estas cabecitas, si decimos que lo podemos construir, que la realidad la hacemos, ¿qué estaban construyendo con estos chicos? Fracasados. ¿Y después qué viene de la frustración? El tema de hoy, la agresividad y la violencia. La inseguridad. Nadie se acuerda nunca de los segundos. ¿Quién fue el segundo hombre que pisó la luna? ¿No te acordás? ¿Y cómo se llamaba el segundo español que tocó suelo americano? Ni idea tenés. Y no me vengas con que lo importante es competir. ¿A quién le dan un premio por competir? Mirá, gorda, vos sos mi hija y tenés que ser la número 1, como sea. Creo que exime de comentarios, ¿no? Sinceramente, esto es lo que hace que aparezca la violencia. Voy a ponerles un pedacito del último y vamos a saltearlo, porque si no, no vamos a poder hacer lo más importante. ¡Saltá! 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 Después... Este es un típico argentino en la cancha, un papá en la cancha, pero también es uruguayo y también es peruano y donde venga. Dale, hijo, vamos, vamos, corra, 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 esa. Vamos, poné la pierna fuerte, maricón, vamos, vamos. ¿No ves que el otro tiene miedo? Esa, saltá, 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 saltá. Después de que saques del colegio te quedan. Dale, patea al arco, no seas pipí, poné huevo. Dale, vamos. Si seguís jugando así, la próxima vez te van a traer tu mamá y tu hermana. Fíjense en qué denigrante, ¿no? Te va a traer tu mamá y tu hermana y hablamos del fútbol femenino. Cómo ha cambiado con el tiempo, porque ahora no sería nada malo si las mujeres tienen que jugar al fútbol. En ese momento la cosa era diferente, bien diferente, y lo mismo, ¿no? Una presión sobre ese chiquilín que es insoportable. Bueno, entonces, dijimos que la realidad se construye, la suerte no existe, y que no sabemos quiénes somos en forma acabada, ¿no? Sabemos algunas cosas. Por lo tanto, cada cual habla desde su propia perspectiva. ¿Está mal lo que ven estas personas allí? El que dice que es un 9, tiene razón. El que dice que es un 6, tiene razón. El que dice te pego y no es violencia, él está convencido que no es violento. Porque en la violencia de los chicos o familiar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué termina diciendo el agresor la mayor parte de las veces? Mirá lo que me hiciste, lo que me hiciste hacer. Yo no te quería hacer nada, vos me obligaste, me llevaste. Entonces, cada uno está realmente convencido. Y la violencia se aprende. La violencia no nace con nosotros. No nacemos violentos. Y tenemos que tenerlo claro, que esto lo construimos. Y hasta que no creamos que lo construimos, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Miren, para los que no lo vieron, qué lindo video cortito, bien cortito, pero qué idea nos da si se aprenderá la violencia. Presten a los detalles del video.
¿Se ve o precisamos apagar más luces? Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Hice algunas otras cositas, pero vamos a ahorrar más minutos para que después la tengamos para otras cosas. Nosotros fomentamos todo esto. Y lo que usamos del cerebro fue lo que vimos recién, el 2%. La agresividad y la violencia. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Es lo mismo ser agresivo que ser violento? Por acá dicen que no, por allá. Porque hablamos de la agresividad o de la violencia como sinónimos. Decimos, este tipo es agresivo, este tipo es violento o esta tipa. Pero en realidad, ¿es lo mismo? ¿Cuál está primero? Se llama ya como están puestas, para los que somos derechos al menos, nos queda bárbaro. Está primero la agresividad. Podés ser agresivo y no violento. Podés ser agresivo y no violento, sin ninguna duda. El agresivo es un potencial violento, por supuesto, y tiene que pasar por ¿dónde? Por nuestra bendita sociedad y atravesar toda la cultura para transformarse en esto. Entonces, la agresividad está muy ligada a lo que es el instinto, a lo que es nuestro primer cerebro, el reptiliano, lo que viene con nuestro con el estrés, que es otra de las cosas que también es una charla para todo el tiempo hablar del estrés, pero en realidad el estrés también es benigno, no es malo el estrés. No. Primero ni se llama estrés, ya lo estamos llamando mal. A mí me gustan las clases de estrés o las charlas de estrés o en los seminarios decir que el estrés es una palabra que se la robamos a la física, que en realidad significa la capacidad de un metal de resistir una fuerza exterior y tener la plasticidad de volver a su lugar sin romperse. Eso significa, y nosotros no somos eso. Nosotros hablamos de distrés y de euestrés. En este caso pasa lo mismo. En realidad la agresividad innata que nosotros tenemos en nuestro viejo cerebro está armada junto con el otro cerebro que viene después. Hablamos, yo voy a decir los años, yo esto no lo tengo claro, hablamos de 500 millones de años y después de 200 millones de años para atrás que tenemos el cerebro límbico, la parte que nosotros decimos y usamos emocionalmente, y después apenas 100.000 años hace que nació la corteza en donde tenemos nuestros pensamientos y todo esto. Sin embargo, los mamíferos que tienen los dos primeros, en realidad, ¿ustedes creen que un mamífero ataca a otro porque tiene pensado hacerle daño? Como dice ahí, quebrarle la pata, o como yo escucho a padres decirle, pegale, matalo. Ningún animal agrede por agredir. Simplemente cuida su prole, su lugar es muy importante, su sitio, por comer, por comida. El cuento que hacen algunos es que cuando hay una cantidad de cebras corriendo porque un león las quiere capturar y también hay una manada de hombres corriendo. Cuando el león captura una cebra, y empieza a comer, todas las demás paran y se ponen a pastar, tranquilitas y se terminan. ¿Qué pasa con los hombres? Siguen corriendo. Porque ¿qué hay acá dentro de esta cabecita? ¿Sí? Y si se queda con hambre, y si le da por venir a atacarme a mí, porque el león no lo va a atacar. Después que coma, se terminó el problema. Ellos no matan por matar, nosotros sí matamos. Y no me voy a referir a las guerras. ¿Ustedes creen que alguna guerra no fue pensada y planificada? Esa no fue con estos dos cerebros, eso fue pensado y planificado. Nadie invade otro país así porque sí, está pensado. Entonces,
tenemos que entender que la violencia es totalmente aprendida, que tiene una base biológica, todo tiene una base biológica, pero es aprendida, por lo cual podemos cambiarla, podemos trabajar contra esto. Sí, lo que pasa es que hay que desaprender y volver a aprender, porque es difícil, pero sí se puede. La idea de esto era quedarnos con la diferencia, tener bien claro que no es lo mismo. Lo que hablamos recién de los animales es lo que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Que ellos quieren sobrevivir, cazar, alimentarse, es lo único que les preocupa. Esto es interesante porque es verdad, ¿no? No hay perros agresivos sino humanos ignorantes, dice el amigo César. César, ¿es un psicólogo de perros? Es un especialista en psicología de perros, ¿no? ¿Sí? Es un terapeuta cognitivo-comportamental y él hace tratamiento de los dueños de los perros, no de los perros. Él le hace terapia a los dueños de los perros. Porque el problema son los dueños, no son los perros. Los perros no serían agresivos si no tuvieran dueños, el problema somos nosotros. Es lamentable, pero es verdad. Además, él lo dice. No se animaba al principio porque es su trabajo, es de lo que vive. Hasta que al final dijo, no, yo realmente no le hago terapia a los perros, no soy terapeuta de perros. Hablábamos recién del estrés y hablábamos del instinto. Entonces, decimos que hay una parte de la agresividad que viene con nosotros, no cabe duda, y tenemos que desarrollarla. No vamos a meternos en la parte interna, pero sí, cuando nosotros estamos violentos, tenemos casi los mismos síntomas del estrés, aumento de las pulsaciones, tenemos más adrenalina, más noradrenalina en sangre, más cortisol, tenemos problemas de que nos fatigamos, nuestro sistema circulatorio inhibe la parte digestiva e inhibe la sexualidad porque pone todo al servicio de los músculos y de defendernos para la lucha. Es más o menos lo mismo, es la misma historia. Ahora estamos usando algo que era bueno, que era para no morirnos y subsistir, para atacar, lastimar a los demás gratuitamente. O que nos ataquen, nos lastimen a nosotros, ¿no? Es la misma historia. Sobre esto no nos vamos a detener porque cada uno de estos llevaría una charla, que es los lugares que hay, toda la violencia que hay en todos los sitios que están y en todos lados. A veces algunos preguntan la patrimonial. La patrimonial es lo que pasa cuando uno está casado y se va a divorciar. Ahí te enterás enseguida de lo que es la agresividad esa, enseguidita. Y la institucional es la que nos pasa en el trabajo, la agresividad del jefe con el más abajo o con el del medio. Todas las demás, más o menos, todas las conocemos, no tienen nada que ver con las del deporte. Algunas cosas que pasan en el deporte. Ese videito de abajo es fuertísimo, ¿no? Yo eso no lo puedo agrandar ahora. Pero tenemos que jugar, hay que pegarle a la pelotita, esa parece, ¿no? En realidad no es como funciona. Una de las cosas que nosotros vemos en los niños es lo que dice ahí, la amenaza personal. Van a jugar un deporte el domingo con otros chicos, pero en su cabeza está, primero, la amenaza personal de papá y mamá, si no ganás, ni vengas, no vengas más, ni te vamos a ver. La amenaza personal te significa el riesgo de estar en una cancha de fútbol, porque ahora mi contrario me pega y a veces me pega mi compañero, o me insulta, porque la agresión que veíamos ahí rápido es psicológica, es verbal, es racial. Le estamos poniendo normalmente un reto o un desafío inalcanzable, porque le pedimos la perfección, cosa que no existe. Entonces, lógico, si yo me pongo un... ¿Ustedes saben cuál es la definición de frustración? Es tener un reto o un desafío más allá de lo que yo puedo dar. Cuando yo me pongo esos retos y esos desafíos, me voy a frustrar porque no voy a poder hacerlo. Y si se lo pongo a otro, también lo voy a frustrar. Y de la frustración a la pérdida de control y al problema emocional y a la violencia, hay un paso chiquitito así. Hay que aprender. Nosotros podemos manejarnos. A ver. Vamos a pasar primero por aquí. Entonces, una de las formas que aprenden nuestros niños más es por imitación. Ellos hacen lo que nosotros hacemos, como padres, como técnicos, como preparador físico, como médico, como psicólogo, lo que ustedes quieran, y realmente el papá o el técnico o el jugador de la mayor con la de los chicos pasa a ser el ídolo. Ellos lo imitan, tratan de hacer lo mismo que ellos. Y nosotros vemos que es normal que en cualquier deporte, cuando un juez cobra una pena, todo el mundo se le tira arriba y todos lo critican y todo. Entonces, ellos se acostumbran. Lo que hay que hacer es estar en contra de lo que el otro día si no va a mi favor. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado porque ellos realmente siempre nos van a estar imitando. Entonces, ¿cómo es el aprendizaje? No me voy a meter en esto. Además, Edgar Dale
tiene su versión de todo, cómo se aprende, y yo tengo la mía, que me parece, me quedo con la mía, y es más rápido de explicar ahora. De esta charla, si ustedes se llevan el 6-7%, es mucho. Lo que uno habla, lo que se dice oralmente, nos queda más o menos esa cantidad. De lo que nosotros oímos y vemos, podemos llegar a llevarnos un 30%. Y lo que nos queda más, salteándonos estas cosas, que todo es verdad, si yo leo también, pero me va a quedar muy poco, es decir y hacer. Es decir, que yo voy a aprender, o un niño va a desarrollar la habilidad esa que queremos que tenga, si la ponemos en práctica. Y si ya no la practico yo como papá, o no la practica mi director técnico, porque el técnico dice, tenemos que ganar, y después le dice, acomodé el lugar. O si no, miren ustedes lo que es. Yo trabajé bastante en radio y trabajé en programas deportivos. En el Uruguay, acá somos todos, soy periodista deportivo también. No es lo que ejerzo, pero tengo el carnet. ¿Y cómo ponen un partido importante? Dice, esta batalla la tenemos que ganar a como dé lugar. Este partido es una guerra. Nosotros tenemos que poner la garra charrúa. No importa quién caiga. ¿Qué estamos haciendo? Fomentando violencia. Le estamos diciendo a los hinchas que lo que hay que hacer es matarlo a los otros, pero y al jugador también. Y hay técnicos que le dan esa manija a los jugadores. Yo lo he podido escuchar en vestuario, no vamos a hablar de nombres, pero muy famosos. Muy, pero muy famosos. Entonces, tenemos que saber cómo aprenden. Entonces, lo que yo le decía hoy, por si no llegábamos, es que hay que ser docente. El entrenador y el papá tendrá que ser docente. Algo, cuando digo el papá, vuelvo a decir el papá y mamá, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que no hay en el Uruguay? Escuela para padres. Acá nos casamos, quedamos embarazados, porque nos embarazamos los dos. La pareja, y con el chiquilín cuando viene hacemos lo que hacían mamá y papá con nosotros. No hay un lugar en donde te expliquen. En algunas universidades de Estados Unidos hay psicólogos que se dedican a explicarles los beneficios y las contras que tiene tener un hijo, y lo que hay que poner de sí, y después que tú le explicás toda la responsabilidad, todo lo que va a conllevar tener un hijo, de cada 10 está estudiado, 8 salen y dicen, lo vamos a pensar. Ya no van a tener el hijo así tan fácilmente. Porque tenemos que ser docentes en todo momento y no presionar. La idea de esto era que nosotros